Bueno, muy buenas noches con todos ustedes. Mi nombre es Jaime Rosero. Tengo el agrado del día de hoy venir a hablar a ustedes sobre un tema de total trascendencia, no solo a nivel latinoamericano, del derecho latinoamericano, sino a nivel general en el derecho, y es la argumentación jurídica. Justamente este tema ha centrado los intereses ya hace muchos años, hace muchas décadas, en cuestiones de estudios desde la filosofía o desde la dogmática mismo del derecho, y está tomando una trascendencia totalmente importante en lo que viene o se podría decir, el sistema de derecho latinoamericano. Es por eso que nosotros tenemos que resaltar, por un lado, y también aplaudir estas iniciativas, sobre todo que se enmarquen en tratar estos temas, en dilucidar dudas que puedan existir referente al mismo, y adicional a eso también felicitar el esfuerzo de la organización Latin Juris por poner a su consideración este evento y poner a su consideración también el tratar temas que son un tanto complejos, pero que siempre vale la pena poder analizarlos para posteriormente poder introducirse ya efectivamente en el estudio a profundidad de este tema. De igual manera, nosotros, por parte de Unión Académica Profesional, que es la organización en la cual yo voy a representar el día de hoy, pues yo soy el coordinador académico y el presidente de dicha organización. Nosotros tenemos nuestro campo de acción acá en el Ecuador, en la ciudad de Quito. Felicitamos de igual manera al abogado Damián Armijos, quien nos había extendido la invitación cordial, de igual manera al abogado May Rodríguez. Bueno, en vista de que el tiempo es totalmente corto y en realidad tratar este tema abarca un tiempo considerable en relación a la inducción de ideas o la inducción de aprendizaje que nosotros vayamos o queramos proponer. Sin embargo, vamos a tratar de que en esta media hora, unos 45 minutos, tratar de hablar generalidades específicas sobre lo que se entiende como argumentación jurídica, una introducción, y adentrarnos en lo que viene a ser la parte medular de este tema, que eso es la famosa justificación interna y justificación externa. Había yo propuesto a los organizadores un tema específico, ¿sí? Y este tema iba a hacer referencia a la justificación interna y a la justificación externa, visto desde las teorías de Robert Alexis y la teoría de Neil McCormick. Sin embargo, considero yo que es oportuno comenzar viendo o analizando esquemas introductorios para no marearnos un poco con el asunto medular, que viene a ser en este caso la transmisión de ideas para poder entender esta parte de la argumentación jurídica. Nosotros vamos a poder o vamos a querer entender específicamente la argumentación desde un todo, desde un ámbito general, o que nos pueda llegar a dar una idea, se podría decir, muy amplia de lo que abarca la argumentación, sin dejar de lado algunos aspectos básicos referente a esto. Yo creo que debemos iniciar esta charla haciendo una diferencia específica en relación a la argumentación jurídica y cómo ésta se relaciona con la lógica. Y nosotros nos vamos a sentar aquí en varios aspectos básicos de estudios introductorios referente al tema. Y vamos a tener aquí, en primer lugar, en que la argumentación jurídica se relaciona, sí, con la lógica. Sin embargo, hay aspectos o hay teorías, como vamos a ver más adelante, que tratan de dejar a la lógica fuera de un esquema argumentativo, aduciendo que la misma no es necesaria. Sin embargo, vamos a entender y vamos a centrarnos en lo que se ha transformado específicamente el sistema o el manejo del derecho en Latinoamérica específicamente. Y vamos a ser totalmente claros al asegurar que siempre ha sido un sistema lógico-deductivo. Es decir, que se manejaba por parte de la lógica formal para hacer referencia por medio de un silogismo judicial, para que el mismo sea el encargado de que
todo tipo de razonamiento o todo tipo de actuar jurídico vaya en esa línea. Y por tanto, se dejó de lado muchos aspectos centrales de lo que viene a ser un manejo de la retórica o un manejo de la dialéctica para que la argumentación jurídica pueda ser entendida de una mayor, en una mayor proporción. ¿Qué es lo que sucede con la lógica? ¿Sí? Y es que hay un cambio o hay una situación a partir de la lógica formal propuesta por Descartes, en donde se da un poco más de importancia a ese asunto específico de demostración científica. Demostración científica que va a tener que estar ligada específicamente, en el caso del derecho, a un silogismo, como se mencionó, silogismos que van a estar netamente estructurados, como ustedes bien saben, por una premisa normativa, una premisa fáctica, una premisa normativa, y van a tener una conclusión. Y el paso de la premisa a la conclusión van a ser siempre como es las inferencias. ¿Qué es lo que sucede con la lógica? Y es que resulta que la lógica, para aplicar la argumentación de forma actual, como nosotros lo conocemos, resulta un tanto, se podría decir, vaga en relación a lo que puede generar. Porque sucede, y vamos a poner un ejemplo básico en esta situación. Había tenido yo preparado unas diapositivas que pretendía transmitirlas en este momento, pero veo que no va a ser posible porque no me está brindando la opción aquí para yo poder transmitir la diapositiva. Sin embargo, voy yo, a generarles la idea central. Y vamos a comenzar con esta situación. En el caso ecuatoriano, ¿sí?, el artículo 115 del Código Orgánico Integral Penal indica en términos generales que quien mata tiene una sanción privativa de la libertad de 22 a 26 años. ¿Sí? Tenemos aquí nuestra premisa normativa, ojo. Y nos vamos enseguida con una premisa fáctica, y yo digo que Juan mató a Pedro, ¿sí? Entonces, por medio de la inferencia, vamos nosotros específicamente a la conclusión y podríamos decir que, en consecuencia, Juan debe pagar una pena privativa de la libertad de 22 a 26 años de edad. Este silogismo jurídico, ¿sí?, esta parte lógica, ¿sí?, de un razonamiento jurídico fue, como lo dije, el común denominador en todo el actuar jurídico, sobre todo en el actuar jurídico latinoamericano y sobre todo en el actuar jurídico del derecho continental o del civilón, como nosotros comúnmente lo conocemos. Y sucede que esta situación abarca, o mejor dicho, no ha abarcado a generalidad temas específicos a profundidad para un mayor análisis. Entonces, viene un cambio, ¿sí? Y bueno, aquí nos vamos a centrar también en una parte fundamental, y es que esta parte de la argumentación jurídica se tiene siempre que relacionar específicamente con las famosas escuelas o doctrinas del derecho. Como ustedes saben, a partir de los publicados de Hans Kelsen en su Teoría Pura del Derecho, hubo, se podría decir que una mayor voluntad, ¿sí?, de tener en cuenta el positivismo jurídico como una forma de estructurar el derecho, en donde la ley positiva habla específicamente y es la que da las directrices para el actuar del derecho. Sin embargo, a raíz de la década de los 50, vienen escribiéndose varios textos que, en primer lugar, hablan específicamente de una forma de superación de la lógica formal y una superación de la lógica jurídica para poder nosotros adentrarnos ya en un estudio de la argumentación para que este mismo sea analizado en forma más profunda. Y vienen aquí las famosas teorías de los precursores de la argumentación jurídica. Estas teorías de los precursores de la argumentación jurídica tienen tres exponentes centrales. En este caso son Theodor Weill, Stephen Tolmy y Sainz Pereman. Cada uno realiza sus publicaciones a partir de la mitad del siglo XX en distintos aspectos en el torno de poder interpretar o de querer dar inicio, ¿sí?, a una argumentación jurídica. Sin embargo, cada uno tiene un esquema diferente, pero
los tres autores coinciden en coinciden en un punto en específico, y es que la lógica formal, es decir, el planteamiento, sí, de premisa normativa, premisa fáctica y conclusión, es obsoleto para cualquier tipo de proceso argumentativo, y es más, aseguran que este tipo de actuar ha limitado o limitaría, sí, en gran medida el ejercicio del derecho como nosotros queríamos pretender o como se supone que tendría que pretenderse en términos generales. ¿Qué es lo que sucede? Tanto Theodore Well como Stephen Tolmy y Charles Perelman plantean sus postulados. Sin embargo, cada uno tiene una forma distinta de tratarlos y sobre todo de abarcarlos. No vamos nosotros a profundizar mucho en el tema de las teorías de los precursores, es algo que ustedes pueden consultar, es algo que si ustedes desean también pueden comunicarse con los organizadores del evento, dejar sus links y yo puedo hacerles llegar a ustedes libros respecto a estas teorías. Sin embargo, les voy a dar las generalidades. Mientras Theodore Well pone como centro de su teoría una argumentación que parte del logo de lo razonable, es decir, utiliza la tópica como un esquema para generar argumentos estructurados y tiende a ver ya no a una argumentación como un ars indicandi, sino como un ars invendi, en donde se va a tener un poco más de importancia de tratar de recabar información para tratar de generar argumentos totalmente válidos. Por su parte, Stephen Tolmy, un británico, nos trae su teoría de la lógica informal, en donde desbarata totalmente el esquema formal silogístico de silogismo jurídico y plantea su propia teoría en cuanto a organización de argumentos. Esta situación de organización de argumentos plantea también varios requisitos que deberían cumplirse para que nosotros podamos decir que existe en realidad una garantía de argumentación básica. Mientras Stephen Tolmy plantea 6 elementos para que pueda decirse que se argumenten buenas razones, y estos 6 elementos son la aserción, los datos, la garantía, el respaldo, el cualificador modal y la reserva. 6 pasos que no solo son utilizados específicamente en el ámbito jurídico, sino también en ámbitos argumentativos, o sea, de docencia, entre otras cosas más. Dicho de otro modo, Stephen Tolmy plantea estos 6 pasos y podríamos ponerle un ejemplo así. Vamos nosotros a sentarnos en el caso ecuatoriano específicamente y vamos a decirlo de esta manera. En primer lugar, la aserción, que la aserción vendría a ser como una afirmación de un hecho que fue realizado o que se está realizando en este caso. Y lo vamos a poner el ejemplo aquí centrándonos en una adquisición extraordinaria de dominio. En primer lugar, la aserción. Juan está en posesión de un bien inmueble por más de 20 años, ¿sí? Y pasamos al segundo paso, que vienen a ser los datos o el ground data, en donde decimos que, en primer lugar, en el caso ecuatoriano, que cuando se está en posesión de un bien inmueble por más de 20 años, perdón, por más de 15 años, cabe presentar la acción extraordinaria de dominio. Y enseguida nos vamos al tercer paso de Stephen Tolmy para nosotros hablar acerca de la garantía o del guardo. Es decir, que si Juan en realidad está por más de 15 años en posesión de un bien inmueble, tiene derecho a presentar su demanda de adquisición extraordinaria de dominio. Aquí vienen los 3 últimos pasos que vienen a ser la parte interesante en relación al respaldo, el cualificador modal y la reserva. El respaldo, por su parte, habla, como el palabra mismo lo dice, de un respaldo o de una garantía que en efecto pueda determinar que lo que está asegurando, en este caso Juan, por medio de su aserción y por medio de sus datos, es que como usted demuestra que Juan estuvo en posesión de ese bien inmueble por más de 15 años. Aquí usted se dirá, obviamente, esto tiene mucha relación con el asunto de pruebas, como prueban con testimonios, con cartas, con etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el cualificador modal es una situación que determina el porcentaje de éxito que este proceso argumentativo puede tener. Es decir, con mi aserción, mis datos, mi garantía y mi respaldo, y específicamente con el respaldo que puede determinar que probamos o no lo que estamos aseverando, es muy probable que si Juan presenta
presenta la demanda de adquisición extraordinaria de dominio, gana. Sin embargo, el último paso, que creo que es el de mayor relevancia en la teoría de Stephen Tony respecto a la reserva o el rebuttal, es que indica que siempre se va a tener que observar que a menos que otra persona demuestre o desbarate los datos, la aserción y la garantía que presentó Juan, Juan va a perder el juicio o Juan va a ganar. Esto es un esquema que nosotros podemos contemplarlo de manera muy amplia estudiando esta teoría. Sin embargo, como les había dicho, no vamos a profundizar. Por otra parte, Science en el año de 1955, junto a Fletcher Titeca, escribe su obra titulada la argumentación jurídica, la retórica, ¿sí? En donde hace un estudio específicamente de la retórica y plantea en términos muy generales que la misma y la utilización de la misma es de vital importancia para cualquier tipo de proceso argumentativo. Y plantea varios parámetros o varios asuntos justificativos para que puedan tener una relevancia. Y aquí vamos con un punto totalmente importante desde la teoría de Science-Perelman. Science-Perelman vuelve a poner en la palestra del derecho la retórica como tal, ¿sí? Vuelve a poner en la palestra del derecho el uso de la retórica y el planteamiento o el esquema que esto nos puede ayudar. ¿Qué es lo que sucede? La retórica no es un invento de Science-Perelman, ni tampoco es un asunto normal de utilización, sobre todo desde la mitad, desde el medioevo, es decir, desde la Edad Media en adelante, porque se consideraba siempre que la retórica tenía como un esquema la oratoria, en pocas palabras, o el hablar bonito, o el tratar de decir que por medio de la retórica usted puede conseguir alguna situación. Es por eso que nosotros hemos de haber escuchado en un argot popular que una frase muy común que le dicen no me hables retóricamente o no intentes de hablarme retóricamente, haciendo referencia a que la retórica es una técnica del habla rimbombante y que adicional a eso busca engañar a cada una de las personas que están escuchando o que quieren plantear esta situación. Sin embargo, esto es totalmente alejado de la realidad y alejado específicamente del esquema de la retórica, pues la retórica habla o trata específicamente de tratar de generar argumentos y que los mismos tengan como objetivo persuadir, convencer al interlocutor. Ante esto, Juan Cabra Apelategui, maestro de la Universidad de Málaga, en su libro, manifestaba que la argumentación jurídica es la actividad lingüística que busca convencer, que busca persuadir al interlocutor y persuadir y convencer, ¿sí?, a personas que, teniendo un mismo conocimiento de lo que usted está hablando, aceptan su propuesta, pero también convencer a otras personas que no teniendo una misma convicción referente de lo que usted está hablando, pero que usted pueda hacer cambiar, usted puede hacer que cambie esa perspectiva que esta persona está teniendo. Por eso es que Science-Perelman plantea específicamente su teoría del auditorio y plantea que para nosotros poder expresar o poder querer generar argumentos retóricos, específicamente para que estos puedan ser proyectados, puedan ser analizados, se va a necesitar o va a depender mucho del auditorio. Y él plantea tres tipos de auditorio: un auditorio universal, un auditorio particular, un auditorio individual y un auditorio universal. Esto viene o se puede centrar específicamente en el modo o en la forma de tratar de hablar. Vamos a terminar con este asunto de los precursores porque nos está quedando muy poco tiempo. Sin embargo, cabe aclarar, como dije en un inicio,
La coincidencia que estos tres autores, tanto Witt, tanto Tolmie como Perelman, es que la lógica formal o la lógica jurídica son totalmente inútiles para un proceso argumentativo. Y nosotros nos vamos a centrar en ese asunto y vamos a avanzar se podría decir, a la actualidad hoy por hoy de la argumentación jurídica. Y nos vamos a centrar específicamente en las famosas teorías de estándar de la argumentación. Vamos nosotros aquí a tener a dos grandes tratadistas, dos grandes académicos, dos grandes autores de obras que han tratado la argumentación jurídica y han sentado las bases sobre todo de la argumentación jurídica actual, y estos son Neil McCormick y Robert Alexis. No hay que dejar al lado autores también como Manuel Atienza, que tiene también fuertes trabajos y de hecho aportes muy grandes a el estudio de la teoría de la argumentación jurídica. Sin embargo, Neil McCormick y Robert Alexis son el pilar fundamental de lo que ahora nosotros conocemos como las famosas teorías estándar de la argumentación jurídica. Y nos vamos a centrar aquí en un ámbito bien específico, ¿sí? Y en primer lugar vamos a aclarar varias situaciones. Por un lado, tenemos nosotros que Neil McCormick es de origen inglés, ¿sí? Y Robert Alexis, en cambio, es alemán. Es decir, que tanto Neil McCormick como Robert Alexis pertenecen a dos modelos distintos de teorías o doctrinas del derecho. Por un lado, Neil McCormick pertenece al famoso Common Law, que es del derecho inglés, usted sabe, el derecho de jurisprudencias, el derecho de jurisprudencia, y por otro lado, Robert Alexis, del derecho alemán, perteneciente al civil law, es decir, al derecho escrito, al derecho creado por medio de asamblea, por medio de congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y pese a ser ellos totalmente diferentes, coinciden en un punto fundamental, y es que la argumentación jurídica como tal, la argumentación jurídica como rama del derecho, la argumentación jurídica como una forma de ver y de entender el derecho es totalmente importante, porque por medio de esta los procesos, sean argumentativos, sean judiciales, sean procesales, van a tener un mayor esplendor y una mayor utilización, pero sobre todo buscan la finalidad de corrección, que no es otra cosa más que una finalidad específicamente de hacer justicia en relación a postulados que puedan estar vinculados a cualquier tipo de proceso. Por un lado, y en términos muy generales, Neil McCormick siempre desde su inicio planteó una unidad, ¿sí? Una unidad que tenía como un afán integrador para el desarrollo de las teorías de la argumentación jurídica. Concretamente, él esperaba que la aplicación de su modelo sea expuesto o sea utilizado a cualquier tipo de nivel jurídico. No importaba la materia, no importaba el caso, no importaba la instancia, e incluso aspiraba a que su proceso argumentativo sea aplicado en cualquier tipo de esquema de teoría del derecho, sin importar que sea del Common Law o sin importar que sea de un derecho continental, de un derecho de civil law, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, Robert Alexis, en cambio, desde un sentido mucho más dogmático, mucho más filosófico, mucho más apegado a una filosofía del derecho, siempre consideró o pone como base de su teoría que el discurso jurídico, es decir, todo el proceso jurídico que tenga que ver valga la redundancia, en procesos, en juzgados, etcétera, 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 o la misma argumentación jurídica siempre va a ser un caso especial del discurso práctico general, ¿sí? Esto quiere decir del discurso moral. Nosotros vamos a entender específicamente al discurso práctico general como un discurso expuesto entre varias personas, entre una o dos o más personas, en la que cada uno debate sobre si una situación es o si otra situación no es. Por lo tanto, un discurso práctico siempre va a tener una vinculación específicamente con temas que tengan que ver, o sea, temas relacionados a la moral. Dicho esto, nosotros vamos a centrarnos ahora en lo que dijo Neil McCormick. Por su parte, Neil McCormick, en su teoría de la argumentación, planteó dos grandes momentos.
En un primer momento planteó lo que vendrían a ser el famoso contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, y por otra parte planteó sus famosos casos fáciles y los famosos casos difíciles. Esto tiene siempre un lineamiento a entender respecto a cómo es que quería McCormick querer plantear su teoría. Y aquí nosotros vamos a ser totalmente claros al indicar en primer lugar que mientras McCormick planteó su teoría específicamente desde un sentido procesal, desde un sentido de por parte del derecho subjetivo, es decir, de todo el proceso, porque Nate McCormick fue abogado en libre ejercicio en sus primeros momentos. Cabe recalcar también que fue discípulo de Hart. Entonces eso tiene bastante consonancia con lo que él va a decir más adelante. Y por un lado, nosotros vamos a entender específicamente que él plantea su teoría desde una parte procesal para luego trasladarla a la parte teórica o a la parte dogmática. Situación que Robert Alexis no hace, pues Robert Alexis plantea su teoría desde la dogmática, desde la teoría, para posteriormente trasladarla a la parte procesal. En dicho sentido, ¿sí? Nosotros vamos a entender el postulado de Robert Alexis, el postulado de Nate McCormick desde el aspecto o desde su análisis que él realiza del contexto de descubrimiento y del contexto de justificación. Y aquí nos vamos a centrar en su primer asunto, como había dicho en un inicio, integrador de las teorías. Y vamos a tomarlo de la siguiente manera. El contexto de descubrimiento siempre va a hacer referencia o prácticamente supone un proceso o una actividad por medio de la cual se descubren teorías, ¿sí? O por medio de la cual se descubren premisas o por medio de la cual se descubren actuaciones que puedan servir al proceso. Este proceso de descubrimiento o este contexto de descubrimiento va a hacer relevancia o va a hacer relación a la parte formal, es decir, a la parte lógica formal de un tipo de razonamiento jurídico. Y nos vamos a preguntar aquí, un momento, ¿qué es lo que sucede? Si Tolmin y Perelman planteaban específicamente que la parte formal o la lógica formal no sirven absolutamente para nada en un esquema argumentativo, ¿por qué Nate McCormick lo retoma? Y aquí viene la palabra que les había indicado. Nate McCormick plantea una teoría integradora del derecho en cuanto formula que un contexto de descubrimiento, es decir, el descubrimiento de premisas y las conclusiones que nosotros podamos sacar de ellas, es decir, la parte formal o lógica de un razonamiento jurídico, es de total importancia para un proceso argumentativo. Y por otra parte, tenemos nosotros, en cambio, el contexto de justificación, y aquí es donde se va a centrar tanto la teoría de Nate McCormick como la teoría de Robert Alexis, en cuanto que la justificación siempre va a tener un sentido objetivo, ¿sí? Pues la justificación va a tratar de transformar esta premisa o la premisa descubierta en un argumento explicado y justificado. Es decir, que a nosotros no nos va, es decir, que al contexto de justificación no le va a importar en ningún momento o bajo ninguna circunstancia si es que alguna premisa o si es que tal premisa tiene algún tipo de validez en cuanto a su proceso logístico, sino que le va a interesar la justificación de lo que se pueda plantear. Poniéndonos nosotros en el ejemplo que les había puesto en un inicio respecto del artículo 115 del Código Orgánico Integral Penal, en donde se estipulaba que cuando tú matas tienes una sanción de 22 a 26 años. Y teníamos nuestra premisa de que Juan mató a Pedro y como conclusión teníamos nosotros que Juan tiene que ir preso 22 o 26 años, estar en la cárcel. Ese proceso que viene a ser, en este caso, desde la luz de la teoría de McCormick como el contexto de descubrimiento, va a ser el primer momento del proceso argumentativo, pero sin embargo, lo que nos va a interesar a nosotros es lo siguiente. No el proceso lógico de determinar de que si las cosas se dieron como se dicen, Juan va a tener que ir preso 22 o 26 años, sino que cómo justifico que Juan mató a Pedro.
¿Cuáles fueron los elementos que me llevan a saber que Juan violentó el bien jurídico tutelado por parte del Estado para que pueda ser procesado por Fiscalía, Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que sucede con la justificación? Esta justificación siempre va a estar susceptible de un análisis pormenorizado de lo que se quiera plantear o un análisis simplemente, se podría decir, completo de absolutamente todo lo que nosotros vamos a querer demostrar o de lo que nosotros vamos a querer decir dentro del proceso. Por otra parte, la teoría de Robert Alexis, la teoría de Neil McCormick plantea también sus famosos casos fáciles y sus famosos casos difíciles. Y aquí vamos otra vez nosotros a encontrarnos que estos casos fáciles y estos casos difíciles van a estar totalmente ligados con lo que viene a ser la justificación interna o la justificación externa. Pues, mientras un caso fácil, sí, no presenta una mayor dificultad en su estructura, y es decir, que basta con un razonamiento lógico para saber cuál es el tipo o cuál es el camino que se debe seguir para darle una solución. Por su parte o por su contraparte, el asunto, como es el asunto de los casos difíciles, van a suponer básicamente una dificultad en cuanto, ¿sí? Estructuración, ¿sí? De sus premisas y de sus conclusiones. 2, dificultades en la justificación, sea por medio de la norma o sea por medio de los principios. Sin embargo, procesos que conlleven en forma general una dificultad para que puedan ser tratados y que puedan ser planteados y que puedan ser analizados en forma general. Por su parte, los casos difíciles hacen una relevancia o hacen una relación a todo el camino justificativo que se va a querer plantear, porque las premisas, por una parte, y su relación normativa siempre van a tener que estar ligadas. Es decir, se prestan mayor atención o se va a prestar mayor atención para justificar las famosas premisas que deriven de un análisis lógico. Cabe destacar aquí, sí, que Neil McCormick plantea absolutamente toda su teoría en relación a 3 casos madres de la justicia inglesa. Casos que tienen un grado de dificultad en relación a su aplicación. Para ponerle un ejemplo muy rápido, sucede lo siguiente. A va y compra una limonada embotellada en la tienda B. El dueño de la tienda B vende la limonada a A, él la toma, y esta limonada resulta que tenía residuos de mercurio, por lo cual afecta a la salud de quien toma y obviamente tiene las consecuencias de salud que usted se puede imaginar, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta madre de un caso que fue real es, ¿demanda usted al dueño de la tienda porque por medio de un contrato intersubjetivo se entiende que el momento de entregarle el dinero y entregarle la limonada se está teniendo un tipo de contrato en relación a el ejercicio económico que se está realizando, o A tiene que demandar a la empresa que es la productora de la limonada? Este caso, que viene a tener cierto grado de complejidad en relación a cada uno de lo que nosotros queremos hacer, es un caso que es analizado a medida y es un caso que se plantea para poder determinar y dar luces de lo que se tiene que realizar para que pueda tener una mayor objetividad. En dicho caso, se concluye o se establece en pocas palabras que estos casos difíciles van siempre a plantear varios problemas para su argumentación, pero a través del estudio de estos casos se plantea que estos problemas son 4 problemas específicos. Por su lado, siempre va a haber un problema de relevancia, por otro lado va a haber un problema de interpretación y por otro problemas con las pruebas y por último problemas de calificación. Esto quiere decir que para un proceso argumentativo que esté
en miras o tenga usted un caso difícil para un proceso argumentativo, estos 4 problemas son los problemas con los cuales usted se va a encontrar de forma general. Por su parte, el problema de relevancia, como se había mencionado, siempre va a ser un problema técnico en relación a la norma que se va a aplicar. Es decir, o no existe la norma o no se conoce la norma que se pueda aplicar para la solución de este caso. En cambio, un problema de interpretación que puede tender a confundirse o puede tender a creer que es igual a un problema de relevancia, no hace relación al desconocimiento de la norma, sino que la interpretación se puede dar si es que nosotros conocemos la norma, sabemos la existencia de la norma, sin embargo no le podemos dar el proceso interpretativo, el cual nos pueda dar luces de lo que esta ley o esta norma quiere pretender. Por otro lado, el problema de las pruebas, como habíamos mencionado anteriormente, es que para nosotros poder probar o para nosotros poder afirmar cualquier situación que nosotros estamos indicando, es necesario poder probarlo. Y esto hace relación específicamente a la parte del derecho probatorio, que como ustedes saben, es totalmente analizado y es totalmente estudiado por un sinnúmero de obras. Y por último, el problema de calificación, que siempre vienen a ser problemas de hechos secundarios, es decir, calificar cuál va a ser el problema central de todo el tongo del caso difícil, porque nosotros podemos plantearnos o tener o saber en esencia, ¿sí?, que existe un caso que se determina la violación de un bien jurídico, pero que el mismo caso tiene consecuencias, ¿sí?, jurídicas que pueden ser o bien accesorias o a su vez estas consecuencias accesorias pueden derivar en una violación a un derecho mucho mayor o la violación de un derecho, en este caso, de un principio constitucional que ustedes saben perfectamente que eso es totalmente insuperable en relación a jerarquías. Por su parte, Robert Alexis, como les había indicado, plantea ya su teoría de una forma mucho más dogmática, por así decirlo. De hecho, el libro de Robert Alexis es totalmente pesado para poder entenderlo y explica o divide, se podría decir así, su teoría en 2 partes básicas. En primer lugar, vamos a tomar nosotros la teoría de la argumentación jurídica como la teoría del discurso práctico, vinculado también a la teoría de un discurso jurídico, ¿sí? Si usted va a tomar o usted coge el libro de Robert Alexis, usted se va a encontrar de que el libro, a más de ser pesado en relación al contenido dogmático que está hablando, va también a proporcionarle una especie de fórmulas o una especie de relaciones entre hechos, dichos, que van a ser totalmente inentendibles a la primera lectura. De hecho, para yo poder entender el libro, tuve que haberlo leído unas 3, 4 veces para medio entenderlo y saber un poco tratar de explicarlo. Sin embargo, esas son situaciones que a la par de su famosa teoría del peso, ¿sí?, o la teoría de la ponderación, o la fórmula del peso, podemos hacerla a un lado y centrarnos en la parte medular de la teoría para que Robert Alexis plantea en relación a un discurso práctico y un discurso jurídico. Y Robert Alexis, como había dicho en un inicio, planteaba que el discurso jurídico va a ser en esencia, al igual que la argumentación jurídico, una consecuencia del discurso práctico. Y como habíamos indicado, el discurso práctico es, en efecto, una relación de un discurso moral. Por su parte, este discurso práctico habla o hace referencia al modelo más simple de discurso, ¿sí? Pues, como les había indicado, consiste siempre en una simple discusión entre 2 personas sobre si debe ser hecho o no debe ser hecho tal situación. Por ende, cuando hacemos referencia a hacer o no hacer, estamos hablando específicamente en relaciones de discurso moral. Estamos hablando en una relación moral del derecho. Es decir, que todas las razones prácticas siempre van a poder ser discutidas racionalmente. Y la racionalidad va a derivar a que tanto el discurso práctico en su estructura como en su organización tengan elementos morales que hagan de esta moralidad una parte razonable para que pueda ser entendido y a la vez pueda ser traducido al resto de personas de una forma muy amplia. Esto, trasladado al famoso discurso jurídico, se diferencia en que
por una parte, el discurso jurídico va a tratar de justificar hechos o situaciones de hacer o no hacer. En cambio, el discurso jurídico va a tener que estar totalmente ligado a las situaciones normativas que vayan a regir cualquier tipo de sistema en un país, en un continente, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, este discurso jurídico siempre va a estar ligado a una trama o a un entretejido, ¿sí?, de argumentos de carácter práctico. Es decir, si yo voy a formular mi discurso jurídico a la luz de la teoría de Robert Alexis, este no va a ser un discurso o un entretejido de razón práctica o de una razón racionalmente analizada o moralmente analizada, sino que va a ser un entretejido de algunos razonamientos prácticos para que nosotros podamos decir que en efecto es una estructura para un discurso jurídico. En consecuencia, la pretensión de este discurso siempre va a ser la corrección. Y por su parte, al hablar de corrección o la corrección que nosotros estamos hablando, vamos a hablar siempre de una pretensión de premisas o de una pretensión de justicia, por así decirlo. Es decir, que la libertad de organización y la libertad de los entretejidos que yo les estoy diciendo va a estar totalmente ligada a la ley. Es decir, la validez de la norma juega un papel importante dentro de las teorías del derecho. Por su parte, y una vez analizado a breves rasgos, eso sí, todo lo que vendrían a ser las teorías tanto de McCormick como las teorías de Robert Alexis, incluso las teorías de los precursores, nosotros vamos ahora a profundizar ya en lo que viene a ser la justificación interna y la justificación externa. Creo que estoy ya pasado un poco del tiempo. Vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible, porque me dieron media hora y estamos ahora pasados con 11 minutos. Sin embargo, vamos nosotros a tratar de hablar esto lo más rápido posible. Y bueno, eso también hay que dejar muy en claro que una charla como esta necesita mucho más de tiempo. Se necesita mínimo unas 3, 4, 5 horas para poder entender a cabalidad y en forma completa de qué se quiere hablar desde las teorías de los precursores, desde las teorías estándar, para poder entender cómo esto deriva en la famosa justificación interna y justificación externa. Bueno, sin más, y ya para tratar de terminar el asunto, vamos nosotros a encajarnos en una situación específica. Y vamos a partir indicando cierta generalidad, no generalidad, cierta realidad de un país hermano, como es el caso de la legislación peruana. En Perú existe una sentencia totalmente interesante realizada por el Tribunal Constitucional en el caso Valle Molina y Liliana Yamoja, sentencia que cambia la estructura común que se conoce para el proceso de motivación. Usted sabe que en forma general, en doctrina, en dogmática o en sentencias que pueda tener su país, se habla que para que exista una motivación, usted debe tener o ver los elementos, en primer lugar, de motivación suficiente, de motivación congruente, de motivación de derecho y de motivación de derecho. Estos 4 elementos generan un todo para los esquemas o los pasos a seguir o la estructura a seguir de una motivación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional peruano, en esta sentencia que les indico, Valle Molina y Liliana Yamoja, agrega 2 elementos adicionales a estos esquemas de motivaciones, para el esquema de motivación, y agrega y dice, en pocas palabras, que para tener un proceso de motivación es necesario adicionar a los 4 elementos mencionados, adjuntar una motivación interna y 2, una motivación externa. Esto
a la luz de las teorías estándar de la argumentación jurídica, se traduce en la famosa justificación interna y justificación externa. Que dicho de otro modo, y sin darle tantas largas al asunto, viene a ser una justificación lógica y una justificación de esas premisas lógicas en pocas palabras. Aquí vale hacer un paréntesis en relación a estas concepciones. Usted puede llegar a equivocarse o quizás puede llegar a confundirse en relación a que si usted coge un texto y en el texto le va a hablar a usted de justificación interna y de justificación externa, sin embargo, coge textos como el texto de Manuel Atienza y se va a encontrar con la concepción formal, la concepción material y la concepción pragmática. Pueden entenderse que son 5 pasos o son 5 elementos que forman parte de la argumentación jurídica, lo cual es totalmente falso, porque se traduciría de la siguiente manera. Mientras la justificación interna, a la luz de las teorías de Robert Alexis y Nate McCormick, viene a ser la concepción formal a la luz de la teoría de Manuel Atienza, la justificación externa, en cambio, viene a ser la parte o la concepción material dentro de la teoría de Atienza. Hay que ser claros también en señalar en forma específica que el aporte que brinda Manuel Atienza a las teorías es básicamente lo que él sitúa y lo que él pone de forma textual en sus escritos, en sus ensayos, en sus libros. Su aporte es la concepción pragmática, que para los compañeros puedan entender, vendría a ser de la siguiente manera. Justificación interna, la parte lógica; justificación externa, la parte justificativa de esas premisas lógicas; y la concepción pragmática, que es el aporte de Manuel Atienza, vendría a ser la forma en la que usted puede desarrollar, indicar y sobre todo exponer cómo justificó cómo hizo su justificación interna y su justificación interna. Y cabe aclarar que esta concepción pragmática de Manuel Atienza tiene una total fundamentación en las teorías de los precursores, sean de Wyeth, sean de Stephen Tolmie o sean las mismas teorías de Charles Perelman en relación al uso de la retórica. Entonces, usted puede darse cuenta que no de gana se trató de hablar en un inicio, en rasgos muy breves, de las teorías de los precursores, cuando usted obviamente puede pensar que esas teorías incluso pueden ser obsoletas, cuando eso es algo totalmente alejado de la realidad, en cuanto son teorías que están en total vigencia al día de hoy y que, como hizo Manuel Atienza y como han hecho varios otros tratadistas, incluidos el mismo Robert Alexis, que de hecho analiza varias de estas teorías en su libro, están totalmente vigentes en relación a lo que quieren pretender o quieren tener en forma muy amplia en toda su gama o en todo su entorno. Bueno, la justificación interna, como les había yo indicado a ustedes en forma muy amplia, ¿sí? Siempre va a ser esa parte de la argumentación que va a tratar de observar el argumento y si es que este argumento sigue un proceso lógico. Es decir, que el proceso, o va a ser el proceso por medio del cual se busca darle una razón al esquema que se va a tratar de fundamentar ya en la justificación externa. En otras palabras, es un proceso silogístico o un proceso o un silogismo jurídico que, como les había indicado, cuenta con premisa normativa, premisa práctica y conclusiones, y las diferencias que son el paso de las premisas a las conclusiones. Por otro lado, nosotros podemos entender de forma clara, y aquí vamos a citar nosotros a Manuel Atienza, y nos indica lo siguiente: la concepción formal, la concepción formal o la justificación interna, ve la argumentación como una serie de enunciados sin interpretar, en el sentido de que hace abstracción del contenido de verdad o de corrección de las premisas y de la conclusión. Es decir, que esta concepción formal o esta justificación interna va a tener o va a dejar de lado, ¿sí?, ese sentido o esa pretensión de corrección de premisas, y va a poner su atención en que estas premisas estén lo suficientemente
fundamentadas o lo suficientemente estructuradas para que sea la justificación externa la que venga y justifique si en efecto estas premisas necesitan ser corregidas de aquí a acá o viceversa. Por su parte, la justificación externa, como nosotros habíamos indicado, supone siempre un siguiente paso a la formación, un siguiente paso a la justificación interna, obviamente, ¿sí? En este caso, y aquí es que nos vamos a centrar, es que la justificación externa va a buscar que estas premisas dadas en la justificación interna sean totalmente, valga la redundancia, justificadas. Vamos nosotros a leer lo que Robert Alexis dice exactamente de la justificación externa. El objetivo de la justificación externa es la fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna. Es decir, que tanto la justificación interna y la justificación externa, pese a que son dos momentos totalmente diferentes de un proceso argumentativo, están totalmente ligadas entre sí. Y aquí nosotros vamos a la conclusión y vamos a asegurar en forma muy categórica que los postulados de los precursores de las teorías de la argumentación jurídica que desechaban totalmente la concepción formal o la concepción lógica o la lógica formal son ahora entendidas como unas concepciones que no están tan apegadas a la realidad en relación al uso de la lógica. Pues tanto la lógica o la justificación interna no es simplemente útil por sí sola, ni la justificación externa tampoco es útil por sí sola. Los dos son complemento uno del otro y este complemento hace que estos dos tipos de análisis puedan ser totalmente manejados o puedan ser totalmente utilizados como hoy usted los va a conocer. Por otra parte, nosotros vamos a hablar que los sentidos siempre de razonamiento, en este sentido un razonamiento práctico, que posteriormente se va a derivar en un razonamiento jurídico dentro de la justificación externa, siempre va a tener como esencia de forma fundamental el tratar de fundamentar cada uno de estos esquemas o cada uno de estas famosas pretensiones. Es por eso que en este o en dicho sentido, Robert Alexis nos va a proporcionar varios tipos de premisas, ¿sí? Premisas a entender en relación a qué? A que si la justificación externa va a hacer referencia o va a hacer gala de que va a buscar la corrección de las premisas utilizadas, planteadas o estructuradas en la justificación interna, va a buscar que estas premisas, al entender de Robert Alexis, van a ser desarrolladas siempre dentro de la famosa concepción práctica de razonabilidad. Y por eso plantea varias reglas, Robert Alexis. En primer lugar, nos va a indicar la famosa regla del derecho positivo. En segundo lugar, los enunciados empíricos. En tercer lugar, las premisas que no son enunciados empíricos ni tampoco reglas del derecho positivo. Es decir, que las reglas del derecho positivo van a determinar un paso a seguir para la justificación de dicha premisa. Y estos enunciados empíricos hacen relación también a dichos enunciados que no van a tener ninguna relación con una regla de derecho positivo escrita, pero que van a poder facultar van a facultar cierto tipo de relación para que las mismas puedan ser utilizadas posteriormente. Por último, como habíamos indicado, las premisas que no son ni enunciados empíricos ni reglas de derecho positivo. Es decir, que este tipo de premisas usted la va también a encontrar en su famosa justificación externa. Nosotros vamos a fijar exclusivamente o nos vamos a fijar exclusivamente siempre en las premisas y siempre en la justificación y el tratar de conocer sobre todo de cuáles podemos encontrar en un proceso argumentativo. Por su parte, Manuel Atienza, respecto a esta justificación externa o concepción material, como él la sabe indicar, habló o indicó que desde las perspectivas que nosotros hemos llamado siempre materiales, es decir, de las perspectivas tangibles,
Argumentar nunca va a consistir ya en presentar series de proposiciones o de ideas estructuradas, sino que se va a determinar siempre en una manera o en una actividad, mejor dicho, para ofrecer buenas razones. Es decir, buenas razones que tengan sobre todo siempre similitudes entre ellas y aparte de similitud, coherencia en cada una de estas. Planteamos también que siempre, y debemos entender también eso, que siempre la actividad va a tener ciertos apegos, la actividad argumentativa siempre va a tener apegos a tratar de actuar en buenas maneras o en buenos argumentos o en buenos modos, por así decirlo. Bueno, para terminar, creo yo que ya me he excedido mucho el tiempo, pero para terminar, me gustaría saber, no sé si es que va a haber un filtro de preguntas, la verdad no sé cómo se puede manejar eso, pero si tienen alguna duda o alguna situación, usted puede venir y decirme o puede escribirlo aquí y nosotros podemos responder cualquier tipo de pregunta respecto de sus inquietudes. Sin más, yo creo que he tratado de hablar lo que nosotros conocemos respecto a las teorías de argumentación. Espero que haya sido de mucha ayuda a esta conferencia. Igual, cualquier duda, cualquier situación, pueden comunicarse directamente conmigo, pueden comunicarse a través de los organizadores de este evento. Nuevamente yo felicito a los que encabezan Latin Juris porque están generando o están realizando un esquema de capacitaciones online que está teniendo mucha acogida y espero también que esto les sirva a ustedes totalmente en su ejercicio profesional o en su vida profesional. Sin más, me despido, muchas gracias y mil disculpas por pasarme el tiempo y como les digo, espero que haya sido de mucha utilidad esta charla.